Guía 2, ejercicio 4. Acá comienza un tema que está bastante bueno, que es el tema de superficies de revolución, que básicamente es agarrar una curva, hacerla girar y de repente obtener una superficie a partir de esta curva. Al principio puede ser medio raro cómo se resuelve este ejercicio, cómo es que hago girar esta curva, pero después se vuelve automático y es bastante... sale así. Entonces, nos dan una curva C que está en el plano XY y dada por polares por R igual 2 menos coseno de θ y un θ que se mueve entre estos dos valores. Y después nos pide dar una parametrización de la superficie que se genera por revolución al hacer girar esta curva alrededor del eje Y y además pregunta si es suave esta superficie. Bien, sin la parametrización no podemos saber si es suave. Pero, o sí podemos, o sea, podemos imaginar que esto va a girar así y va a ser suave. Pero no estaríamos dando prueba de nada. Lo que tenemos que hacer primero es dar una parametrización. En primer lugar, para estos casos siempre hay que parametrizar la curva. En este caso es una curva en R3, pero que está sobre el plano XY, así que podemos pensarla como una curva en R2, que está en polares. Esta es la curva que está acá, esta es la curva que nos da acá. Vamos a ponerle C. C es una curva que es así, tiene esta formita, podría tener otra formita así. Es difícil darse cuenta qué tipo de forma tiene, hay que elegir puntos y ver más o menos cómo es, o la grafican en GeoGebra, Desmos o alguna de esas. Y una vez que tengo esta curva, sé que están polares. Y en polares sabíamos que teníamos dos dimensiones en polares, que era x igual r coseno de θ igual r por el seno de θ. Donde θ es un número que se mueve entre 0 y 2pi, pero acá θ se va a mover entre menos pi sobre 3 y pi sobre 3. Y ahora, este xy que tengo acá, voy a hacer dos cosas. En primer lugar, digamos que en realidad ya no estamos en el plano XY. Acá nos dice que estamos en R3. O después vamos a estar en el plano R3, pero vamos a pensar que acá estoy sobre el plano XY en R3. Entonces agarro un z igual 0 y es igual, nada más que ahora lo estoy graficando en R3. Y otra cosa que nos dan es que R ya no es más una variable libre o un numerito en particular. R es este valor que está acá. Es una función de θ. Varía cuando varía el ángulo. Así que este R de acá desaparece y aparece lo que tenemos acá. Tenemos un 2 menos coseno de θ. Reemplazo y tengo esto acá. Y ya con esto tengo una parametrización de la curva en R3. Esto es una parametrización de la curva en R3. Ahora, quiero girar la curva, quiero spoilear. Quiero girar la curva sobre el eje Y, que es este que está acá. Y algo que a mí me sirve para darme cuenta cómo es que tengo que convertir esta curva en R3 en una superficie en R3, a partir de revolucionarla sobre uno de los ejes, es graficar la curva y graficar la superficie como quedaría sobre los ejes. En este caso, tenemos que girar la curva alrededor del eje Y. Así que va a quedar como una especie de circunferencia alrededor del eje Y. Eso es clave. Cuando nosotros giramos esto alrededor del eje Y, de esta manera, o al revés, depende de cómo lo pongamos después, pero imaginemos que es así, lo que vamos a tener acá es realmente una circunferencia. O sea, si nosotros cortáramos con un plano XZ, tipo este plano XZ, a esta parte de acá, vamos a ver que acá tenemos una circunferencia. Y acá también vamos a tener una circunferencia. Y acá también vamos a tener una circunferencia. Y para cada punto de la curva, vamos a estar generando una circunferencia sobre el plano XZ para distintos Y. O sea, si este corte lo hiciera así, con este plano, o más acá, voy a tener una circunferencia acá. ¿Sí? Van a ser como si fuera curvas de nivel, donde el plano XZ va a estar cortando un plano XZ, pero no con Y igual 0, sino para distintos Y'es, va a estar cortando la superficie que se me genera acá y voy a tener circunferencias. Y eso es clave, porque ahora ya sé que acá tengo que tener una circunferencia. Voy a dibujar la superficie más o menos como me imagino que sería. Sería algo así, así y así. Como si fuera un tambor, pero dado vuelta de costado. Entonces para cada uno de estos tengo circunferencias, es lo que estaba diciendo recién. Así. Y ahora, como tengo circunferencias, son realmente círculos, no son ovalos, no son elipses, son circunferencias, así. Y ya sabemos cómo caracterizar circunferencias, y es con r coseno de θ, r seno de θ. Así que lo que voy a tener, si solamente quisiera dibujar esta circunferencia acá, sobre el plano XZ, en X quiero tener, bueno, voy a hacer así, con una flechita así porque no es igual, pero en X voy a querer tener r por coseno de θ, y en Z voy a querer tener r por el seno de θ. Esto es en Z. Porque tengo una circunferencia en este plano. O sea, este r coseno de θ, r seno de θ, me describe una circunferencia, en realidad en este plano acá, sobre el plano XZ. Y si pongo, por ejemplo, y igual 1, me describe una circunferencia en y igual 1.
Y ahora, lo que quiero, o sea, lo que voy a usar también es, está bien, pará, yo quiero una circunferencia, pero ¿qué dos valores tiene la circunferencia? Tiene un r y tiene un θ. El θ, este que está acá, le voy a poner otro nombre, porque acá tengo un θ y con este se me va a confundir, así que le voy a poner φ. Y este φ va a ser un φ que se mueve entre 0 y 2π, porque es toda la vuelta completa. Si nos dijeran que es una superficie de revolución, pero que gira media vuelta, o donde el ángulo de revolución es solamente π, bueno, acá pondríamos un π. Pero acá sabemos que gira toda la vuelta, así que ponemos 2π. Y el otro valor que tenemos acá, la otra variable es r. ¿Y cuál es acá el valor del radio? Bueno, el radio lo vamos a medir desde el centro de esta circunferencia, que voy a intentar hacerlo para que quede como un centro de verdad. Voy a dibujarlo en otro color. Y el radio es este de acá. Y en cada punto el radio sigue siendo el mismo, porque es una circunferencia. Y en estos puntos no me doy cuenta cuál es, pero en este punto en particular sí sé cuál es. En este punto en particular es el valor de la curva. Es el valor x de la curva. Si yo hiciera la circunferencia de este lado, la circunferencia sería así. Y el valor r de la curva acá sería el valor de x acá, en este punto. Esto. O sea, estoy hablando de que en cada punto, en cada plano que corta a esta supuesta superficie que tengo acá de revolución, voy a tener una circunferencia de radio dado por esta curva que está acá. En particular va a estar dado por el x de la curva, porque las otras dos variables no me dicen nada. La variable de esta curva para z es siempre 0, está aplastada, o sea, no me dice un valor. Y la variable de esta curva para y es simplemente este desplazamiento, me marca este desplazamiento de acá. Pero el desplazamiento yo ahora me estoy moviendo cortando con circunferencia, o sea, no tengo... Estas circunferencias son paralelas al plano xz, no me interesa. Tengo un punto y fijo, y para ese punto y fijo voy a tener un radio. O sea que lo único que necesito es el valor de x de esta curva. Entonces, tengo que combinar esto que tengo acá con esto que tengo acá, donde este r y este r van a estar dados por este x. Entonces, si tuviera que escribir todo junto eso, voy a escribir, a ver si no me equivoco, r por coseno de phi. Ahora, dijimos que r es este x de acá, así que voy a escribirlo como, voy a ponerlo con otro color. 2 menos coseno de θ por coseno de θ. Hasta ahí es solamente lo naranja. Voy a escribirlo en naranja para que sea esta curva. Esto voy a ponerlo en amarillo para que sea la otra. No, esto es celeste. Y ahora, esto va a estar multiplicado, esto era r, es este r de acá. Y esto va a estar multiplicado por coseno de phi. Coseno de phi. Donde phi es un ángulo nuevo. Es una variable nueva que estoy agregando. Sí o sí, no puede ser θ esto. Y yo pongo θ acá, a medida que esto se esté moviendo acá, el θ va a estar girando y en realidad no voy a estar teniendo una superficie, seguramente esté teniendo una espiral o algo raro, va a ser un alambre, no va a ser una superficie y va a estar mal. O sea que acá no es θ, es phi. Siempre tengo que agregar una variable nueva para este tipo de superficies. Coma, esto es para x. Y el otro valor donde tenía circunferencia era en z. Pero primero tengo que poner i. Así que para el i voy a poner este mismo valor que tengo acá. Voy a ponerlo acá. Y para el z, que antes era 0 porque estaba acostado en el plano, ahora voy a tener este mismo valor que tengo acá, que es el x, multiplicado, y ahora sí, por este seno de phi de acá. Seno de phi. ¡Pum! Listo. Y a ver si lo hice igual. Si vamos para abajo, el planteo es el mismo. Hago esto de acá. Esto que debe depender. Bien, acá dice... Bueno, acá como mostró Vicky, porque esto en realidad yo lo había hecho cuando cursé con la profe Vicky. Una grosa de la profe Vicky. Acá hay más explicación, pero que no importa ahora, es como un análisis más geométrico de la situación. Pero lo importante es esto de acá. Lo importante es que llegamos a que tenemos esto que era el original, multiplicado por coseno de phi, que es el nuevo ángulo, y esto que era el original, multiplicado por el seno de phi, y el i me queda inmutado. O sea, me queda sin cambiar, no lo cambié en nada, me queda como estaba. Lo cual tiene sentido, porque siempre que uso un eje, si uso un eje como eje, uno de los ejes coordenados como eje, en este caso usaba el i, giraba alrededor del i, la curva no cambia sobre i, sino que cambia sobre las otras dos variables, sobre el x y sobre el z. Pero sobre el i el valor sigue siendo siempre el mismo. Así que cuando me dicen una superficie de revolución, ya tengo dos cosas. La primera es que si gira sobre i y tengo la parametrización de la curva, entonces la coordenada i de la curva va a ser igual a la coordenada i de la superficie. Pim, ya está.
Solo me faltan dos coordenadas para hacer la parametrización de la superficie. En este caso tengo X y Z. La Y está fija, así que queda igual que como está antes. Y ahora tengo que hacer algo con la X y con la Z. En general, cuando nos dan la curva, no nos van a dar una curva en R3 donde tenemos 3 coordenadas, sino que nos van a dar una curva en R3 donde tenemos 2 coordenadas y una libre. Y una aplastada, una que va a ser 0. Una de las coordenadas va a ser 0 en todos los ejercicios. Entonces lo que tengo que hacer es, bien, si me dieron esta curva que tengo acá, esta va a ser esta de acá, porque son iguales, porque es donde giro, y después la otra, si esto es la curva, y esto es la superficie, la otra de las coordenadas, que es esta que tengo acá, la voy a dividir en dos partes. Y una de las partes, vamos a ponerle A. A va a estar multiplicado por coseno de phi, y A va a estar multiplicado por el seno de phi, y fin. Listo. O sea, solamente son esas dos cosas. Tengo una fija y otra que multiplico por coseno y seno, como en una circunferencia. Y es siempre igual. La superficie de revolución es raro, sería raro que te dé una superficie de revolución donde de repente esto no es una circunferencia. Hasta ahora no hay ninguna. Ni en los ejercicios de las guías, ni en ningún lado. Pero se puede dar. Por ejemplo, en vez de usar un radio, lo puedo multiplicar por otra cosa, pensarlo como una elipse. Pero no, eso ya cuando la tienen muy clara y quieren empezar a investigar un poco más cómo pueden hacer rotar algo y que mientras lo estén rotando empiecen a mover las variables. De repente se varía esta variable, de repente se deforma, de repente en vez de seguir la curva de una circunferencia tengo una elipse, de repente hago una superficie, una curva y la muevo así y después hago esto, girarlo así y mientras lo voy girando voy teniendo rulitos así. No sé, hay muchas formas de hacer esto, más complicado, pero en el caso en que lo vemos, superficie de revolución es agarrar una curva y hacer estas dos cosas y listo. Lo otro que nos pregunta es si es suave esta superficie. Y para ver si es suave, vamos a calcular tetita por t-phi, donde hacemos esto acá, tetita por t-phi, hacemos esto por esto, y lo hacemos de nuevo, esto por esto, inclinado, respetamos este menos que está acá, resuelvo, y acá no lo hice porque no tenía ganas y porque ya sabía que acá sí o sí tiene que dar que es suave y que en todos los valores es distinto del 0,00. Y con eso, fin del ejercicio.